Alan, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenos días. Hoy es 10 de diciembre del 2023. Son las 9:20 de la mañana. Hoy es el día de la Virgen de Loreto. También es el día de la aviación venezolana, cuando teníamos aviación. La que nos trajo don Juan Vicente Gómez Chacón. Porque si hubiese sido en manos del Sambo de Sabaneta y estas pecuecas chavistas, la Fuerza Aérea que tuviésemos es la misma de los de Jamás. Unos parapentes con una turbina en el culo. Pero en este programa que llamamos Sincericidio, el número 33, hoy tengo invitado al exitoso escritor y opinador, y que también fuera hombre de la Armada venezolana, don Pedro Luis Pedrosa, que se encuentra en la madre patria, y queríamos hablar algunos temas de lo que es el problema de la política española, sobre todo porque España hoy es el santuario y la guarida de los bandidos chavistas, los de el régimen y los de la oposición y los de la banca y los de las empresas y los de los cabrones y los amanuenses y los mamporreros. Entonces, pues quería darle esta opinión con alguien que está jugando Home Club en España, para que nos explique cómo ve su visión del gobierno Frankenstein que acaba de inaugurar Sanchinflas, con la anuencia y la cabronería del PP del Pajugo Feijóo. Te escucho, don Pedro. Buenos días. Bueno, lo has explicado bastante rápido y bastante preciso, ¿no? Los venezolanos, algunos, porque sabes que yo creo que en Venezuela nos dieron así como ahuevoneamiento micina durante un poco de tiempo, ¿no? Entonces hay gente que cree todavía que la política, que no, ellos son buenos y ellos nos quieren y tú eres un radical, extremista. Y bueno, aquí hay muchos españoles también, eso, que son de esa naturaleza. Cuando yo recuerdo esas épocas duras del chavismo, ¿no? Que cuando arremetían, estaba todavía vivo el Sambo de Sabaneta, como tú lo llamas, ¿no? Sí El es. Mortadela. Y entonces yo escuchaba con mucha frecuencia cosas como la transición chilena fue inspirada en la transición venezolana, en el pacto de Punto Fijo. El pacto de la Moncloa fue inspirado en el pacto de Punto Fijo. Pues ¿saben qué? Tienen razón. ¿Y saben qué es lo que nos dicen? Que ninguno de los tres sirve para media mierda. Porque primero, el pacto de Punto Fijo falleció terminando el primer periodo de Betancur. Creo que tuvo un acierto el pacto de Punto Fijo, que fue excluir a los comunistas, cosa que no ocurrió en los pactos de la Moncloa. Porque en los pactos de la Moncloa, que son de 1975, de 76, de la muerte de Franco, Franco muere en noviembre del 75 y inicia lo que los españoles llaman la transición. Incluyeron a un personaje como Santiago Carrillo entre los redactores de la Constitución española. Y recordemos que Santiago Carrillo era el infame presidente de las Juventudes Comunistas durante la Segunda República, y que autoriza la matanza de Paracuello de Jarama, para allá voy. No, es que lo de Paracuellos de Jarama es alucinante, y toda la progredumbre española, porque no tiene otro nombre, la escamotean, la ignoran, pero estos son unos tipos que están presos en la cárcel Modelo de Madrid, a los cuales le dicen que los van a trasladar a Valencia, todos ellos de lo que después, porque esto ocurre antes de que inicie la guerra civil, no llegaron a ser porque los mataron, pero serían de lo que terminó conformando el bando nacional. Todo, ¿por qué? Porque eran monárquicos, eran falangistas o eran sacerdotes, o sea, el pecado era ser católico y rezar el rosario. Entonces los iban a trasladar a una cárcel en Valencia, y en el camino dicen, no, desvíate, es que ¿sabes qué? Es que nos sale más barato meterles un tiro en la nuca a cada uno.
y no sé si son 5.000 o 10.000, pero para Cuello de Jarama es el lugar reconocido por la Iglesia Católica como el lugar del planeta donde hay en menos espacio el mayor número de mártires enterrados, porque todos murieron por su fe, porque los comunistas recordemos que son, así dice, dejan de ser ateos cuando el avión se está cayendo. Entonces los pactos de la Moncloa están agotados, como estuvo agotado el pacto de Punto Fijo, como está agotada la transición chilena. Y fíjate qué casualidad, yo no me he puesto a echarle papel y lápiz a esto, pero duran aproximadamente 40 años todos ellos. El sistema político español está agotado, y está agotado porque los pactos de la Moncloa se hicieron con un fin que no terminó cometiendo, que era darle continuidad dentro de una especie de ruptura al franquismo, darle continuidad a lo que sería la derecha española, y digo lo que sería porque nunca fue, porque el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez no supo mantener unida a la derecha en eso que se llamó UCD. Después el señor Manuel Fraga Iribarren, que sí, que fue ministro de Franco, y que se jalará los pelos la progre esta, Ana Parda de Vera, que es una de las progres opinadoras más destacadas de aquí de España, que dice que Fraga mandó a firmar sentencias de muerte. Oye, sí, era la ley en ese entonces. ¿Qué te puedo decir? En Estados Unidos todavía se firman, todavía hay sentencias de muerte. Bueno, y Lee Kuan-yew fue el padre fundador de Singapur y mató más de 30.000 tipos, violadores, ladrones, narcotraficantes en la cárcel. Hoy en día se le venera casi como a Cristo, y el actual primer ministro de Singapur es su hijo. Bueno, pero ven acá, pero es que ahí quiero llegar, ¿no? El tema es que Fraga después montó Alianza Popular y tampoco cuajó, y terminó convirtiéndose en el Partido Popular, que el Partido Popular es de finales de los 80, y no llegan al poder sino hasta finales de los 90. O sea, este país, España, ha sido gobernado más de 30 años de los 45 de democracia por el principal cáncer que tiene este país desde que se fundó, que es el Partido Socialista Obrero Español, que lo puedes llamar también Pedro Sánchez odia España, o partido subordinado a las oligarquías extranjeras, porque eso es el PSOE. Pero en realidad, la otra parte del problema es que el PP es la misma mierda, pero con otra hediondez. Porque el PP es un partido que no está al servicio de España, está al servicio de agendas foráneas. Y entonces, al igual que en Venezuela, nosotros teníamos dos bloques que fingían oponerse. En realidad, PP y PSOE son dos caras de una misma moneda. Por eso yo insisto en que el sistema del 78, la Constitución del 78, el sistema de la transición en España están agotados, como en el 98 estaba agotado el pacto de Punto Fijo o la transición de la dictadura a la democracia. Y ya que tú nombras Singapur, yo no sé si tus oyentes o tus suscriptores recordarán aquella infame entrevista que me hiciese el periodista peruano Jaime Bailey, donde yo trataba de explicar la diferencia entre una dictadura y una tiranía. Porque todos estos soplaflautas, comeflores, hippies posmodernos, defensores de la democracia, no han entendido que una vez que un sistema está roto, tienes que instaurar el orden. Y para instaurar el orden no se hace a través de una democracia liberal occidental que cada vez están más deterioradas. Venezuela, al igual que España, lo que pasa es que en Venezuela la tiranía era más al estilo de Orwell de 1984. La tiranía española es más al estilo de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz. Pero es la misma vaina. Es el mismo sometimiento a las personas. Tú no puedes decir aquí en un plató de televisión que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, así sea una verdad del tamaño de una casa, porque
te lanzan, o sea, sufres asesinato civil, desapareces, no hablas más nunca. Tú no puedes decir que un trans es una persona a quien se le mutila un miembro sano y que pasa a ser un fármaco dependiente por el resto de tu vida, porque te arrojan una losa de mármol encima y dos metros cúbicos de concreto como estaba José Antonio Primo de Rivera enterrado ahí en el Valle de los Caídos. Esto es el paraíso de la censura, pero los españoles no se dan cuenta. Esto es el paraíso de lo que a mí me sale. En Venezuela era de las pelotas, aquí es del forro de los cojones. Lo que le sale del forro a su sanchidad, que tú le llamas sanchinfla, pero él debe pensar que después del Papa él. Y el problema, para terminar de resumir la idea, es que el modelo fracasó. El modelo está agotado y lo que tenemos es una serie de políticos, y en eso incluye a Abascal y a todo el mundo, que están tratando de ponerle parches al sistema para ver cómo lo preservamos, que era lo que hacía la MUD en Venezuela. Las fuerzas de los partidos políticos tradicionales en Venezuela y luego del rosario de partiditos que se crearon, no les interesaba cambiar el modelo político en Venezuela. Les interesaba seguir usufructuando el modelo político que había sido creado durante los 40 años de democracia, que luego Chávez lo explotó como más pudo, y ellos querían seguir. ¿Cuál es ese modelo político? Bueno, lo que Juan Carlos Rey dice, la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de él. Aquí bueno, el modelo... fíjate una cosa, pero pues muchas gracias por ayudarnos a aclarar, porque siempre es interesante mostrar que yo no soy un troglodita, sino que es que hay más gente que cree que las cosas son así, porque hay veces que lo oyen a uno y entonces, como es el monólogo, sí, pero es que usted pretende, es que usted cree que la vaina es así. No, hay otras personas que también piensan cosas similares. Pero volviendo al tema español, ¿qué es lo que vemos esta semana? Uno, ¿cómo es posible que el Reino de España, que es como se llama la nación, vaya a tener a un negociador, un salvadoreño, que lo que había hecho eran negociaciones de la guerrilla para convalidar los acuerdos entre el prófugo de Waterloo y Sanchinflas para decidir la vida de los españoles? Pero ese no es el problema. El problema es cómo es posible que el santo cachón, que es el rey, que ahora le montaron cuernos, me parece el propio cabecehuevo con ese tamañote, venga la señora ficticia, lo deja para los caballos, como dicen en España, y este rey huevón no dice nada. Eso es más triste porque el pueblo español, de alguna forma, en su gran mayoría, porque votaron a la derecha, porque cuando usted suma los votos de derecha en España, de el PP, de Vox, de Unión por el Pueblo Canario y del PNV y de alguna forma de ERC, ese pueblo español votó a la derecha, es decir, que de alguna forma votaron a la monarquía. Bueno, y que este rey huevón se deje pasar el huevo por la nariz, así lo que da ganas es la rechera, porque no tienes quien te defienda, chico. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, hay una ventaja y una desventaja. La ventaja del sistema de la monarquía es que está separado la figura del jefe de Estado y la figura del jefe de gobierno. Eso nunca ocurrió en Venezuela, porque en Venezuela jefe de Estado y jefe de gobierno es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que el propio Juan Carlos, el papá de Felipe, otorgó todas las facultades que pudo haber tenido, que tenía durante la transición y que pudo haber tenido reflejadas en la Constitución, las cedió a los partidos políticos. Y los partidos políticos en España, la derecha está montado sobre la gran oligarquía española, y eso no está mal. Y la izquierda, el PSOE, es un invento de la CIA. ¿Y a qué me refiero? Tú sabes que del PSOE dicen aquí en España que tiene 110, creo que son 100 o 110 años de historia y 40 años de vacaciones. 1876 creo que vi la fundación, o 1886. Son 150 años de historia. Lo funda Pablo Iglesias en una taguara aquí en Madrid, en un bar.
pero tiene 40 años de vacaciones. ¿Y por qué dicen eso? Porque el Partido Socialista Obrero Español, cuando cae la Segunda República, cuando gana el bando nacional, se fueron todos. Aquí no quedó nadie haciendo oposición. Son todos unos cagones, ¿ok? ¿Qué pasa? Que quien hizo oposición al franquismo durante los 40 años de franquismo fue el Partido Comunista Español, que si bien el Fundan comunismo... la ETA, sí, con la iglesia. pero si bien sí, ya va, hay que aclarar, con la iglesia vasca, ¿ok? Con la iglesia vasca, muy particularmente la iglesia vasca. Y los jesuitas, ¿ok? Que los jesuitas, Oyola, donde quiera que esté, sus restos deben estarse retorciendo en donde quiera que lo tengan enterrado. El tema es que la CIA, como una estrategia, la CIA influyó mucho en la transición española. Aquí poco antes de que muriera Franco vino el señor el perro sarnoso que acaba de morir, ¿cómo es que se llama? Henry Kissinger, y habló con Calvo Sotelo, no, con el almirante Carrero Blanco, que era el presidente de gobierno en la última etapa ya en las postrimerías del franquismo. Claro, hasta que lo ponen a volar con el carro de paz. Exactamente. El tema es que una de las cosas que más le incomodó a Kissinger es que en ese momento España llevaba adelante el proyecto Islero, que era el proyecto a través del cual España iba a poseer su propia bomba atómica. Y entonces Kissinger le dice a Blanco Carrero, ¿qué va a hacer España cuando muera el general? Y Blanco Carrero le dice, España será lo que quieran los españoles. Y los españoles de esa época eran unos españoles orgullosos de ser españoles. Y los acomplejados y los etarras eran una minoría exigua, que tan exigua era que tenían que pegar tiros en la nuca y poner bombas para... Los entendidos dicen que quien pone a volar a Carrero Blanco, sin duda, se lo atribuyen a la ETA, pero fue la CIA operando a través de la ETA. Como la CIA operó también a través del financiamiento del PSOE, que lo financió la CIA a través de la socialdemocracia alemana, para desplazar al Partido Comunista Español en España. ¿Ok? Pero Juan Carlos, en ese periodo del 75, que asume la jefatura del Estado con plenos poderes, al 78, que se promulga la Constitución española, se dio absolutamente todo. De modo que, si tú me preguntas hoy a mí por la monarquía, yo desearía que España continuase siendo una monarquía. ¿Por qué? Porque si tú borras la monarquía española, terminas de borrar la ya muy diluida identidad del español. Como Chávez nos borró la identidad a nosotros, y eso lo escribo yo en mi libro, así se exportó la revolución. Y tú cuando agarras a un pueblo y le borras su identidad, eres capaz de hacer prácticamente con él lo que te venga en gana. Lo que tú dijiste iniciando es lo más grave. Es que su sanchidad busque a una institución, que es el Instituto Henry Dunant, financiado por George Soros, de paso, para mediar con un prófugo de la justicia, que es un prófugo de la justicia, pero al poner un tercer actor, es prácticamente que tú le estés dando reconocimiento y estatus de Estado. O sea, para mí, yo creo que ya la secesión de Cataluña ya está pactada. O sea, lo que vamos a ver en lo sucesivo es un paripé, como le llaman acá, están montando el paro, ¿verdad?, para hacernos creer hasta que nos lleven al bendito referendo de autodeterminación y Cataluña se separa de España. Y su majestad, el rey Felpudo, perdón, el don Felipe VI, no va a poder hacer absolutamente nada. Porque de paso, eso es parte de los planes de Sánchez, eso es parte de los planes de la élite globalista. Aquí sí alguien, que lo acusan a cada rato, pero aquí sí alguien no ha tenido absolutamente nada que ver en el secesionismo catalán, es el gobierno de la Federación Rusa y el señor Vladimir Putin. Aquí quienes están metidos en eso son los intereses transnacionales, los promotores y la Comunidad Europea. Claro, exacto. Y entonces, ese es el otro gran mojón mental que tienen los españoles en la cabeza. Europa no lo va a permitir.
Empezando con el rey carga el pin en la solapa del palto todo el tiempo, ese rey huevón. Pero es que españoles, carga la gente 2030. Joder. Capullos, pringaos, enteraos, os lo diré con vuestro acento. Vosotros, a Europa, os importa media mierda. A Europa no le interesa si España termina siendo, que ojalá que quede por lo menos eso, Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y bueno, y parte y lo que hoy es Aragón. Un pedacito de Galicia. ¿Ves que Galicia ya tiene un movimiento separatista que se llama el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, fundado por el señor que lo teníamos allá en la Hermandad Gallega, Manuel Castelao, que según es el padre de la lengua gallega. Y tú consigues gente tan pringada, tan pendejo. Yo tengo un primo que fue concejal del BNG y te dice, el franquismo prohibió hablar gallego. Y mira, ¿sabes cómo es la cosa? Eu falo galego. Non tuve que ir a escola a falar galego. Meu pai e miña nai enseñaronme na miña casa. Eu escoitaba e aprendín o galego. E anda a tomar polo cu. O sea, aquí no se prohibió ningún idioma, porque aquí se sigue hablando catalán, se siguió hablando euskera, se siguió hablando gallego, se siguió hablando balear y valenciano, que a mí todas estas lenguas que las habla nada más el tato y la madre que los parió, no sirven para nada. Dime tú, Miami, bueno, Orlando no, de Boca Ratón para abajo. Está cundido de latinos. Tú vas para una tienda y, sorry, I want to buy, y te sale una cubana y mire, mijo, aquí todos hablamos español. Pero si tú mandas a un niño para la escuela, ¿en qué idioma se dan clases en las escuelas públicas? En Venezuela el idioma es español y se hace un gran esfuerzo para aprender a hablar inglés, y algunos más finos tratan de aprender a hablar francés. Pero a nadie le importa un coño el euskera o el catalán. Pero lo que quiero poner, Bocho, es lo siguiente, que estos españoles que viven tratando de copiar a los americanos, en Estados Unidos, en las escuelas, se da clase en inglés, porque es el idioma oficial de ese país. Entonces aquí se han dejado meter que no, que solo, por lo menos en Cataluña, solo el 25% del pensum cada año en español. Pero ¿quién coño dijo? Debería ser al revés. Debería ser, si quieres enseñar catalán, bueno, das la materia de catalán, pero las clases en el Reino de España, cuya lengua oficial es el español, aquí lo que pasa es que también, aquí la Constitución española del 78 metió muchos gazapos, la izquierda dejó muchos gazapos metidos. Hablan de lenguas cooficiales. Y con eso de lenguas cooficiales, te hablan de que España, nación única e indisoluble, que reconoce sus diversas nacionalidades. Y eso de reconocer sus diversas nacionalidades es el clavo caliente de donde se han agarrado los separatistas. Es un autogol. Pero mira, Pedro, dígalo. Como nos quedan 10 minutos, yo quería rematar este programa para hablar del tema venezolano. Y sobre todo porque hay una influencia venezolana muy importante en España, que fueron quienes migraron, punto uno. Pero de esos hay un grupo trabajando, de esos hay un grupo de gente que lo que quiere es ir a vivir de la golilla española, así como están yendo los africanos a recibir pura paguita, pero también hay un grupo de bandidos que son el soporte y el sostén del PSOE y del PP, que son ese poco de ladrones. No en balde, el papá del fugado de Ramo Verde, esta semana en la Unión Europea pasaron una resolución para joder al bobo de Cúcuta, y el tipo con el PP europeo echaron esa medida para atrás. Entonces tenemos una manga de cabrones jugando en contra de los intereses de los venezolanos, y algunas personas no se dan cuenta, pero en el fondo nosotros con los reales que se robaron de PDVSA y lo que se desquilmó y se despilfarró y se robó en Venezuela, entonces nosotros mismos le estamos pagando la cuenta a estos bichos para que destruyan España, pero además que destruyan el futuro que intentaron construirse en otra nación, porque la de nosotros
nos la destruyeron estos bandidos por la invasión de las ratas castristas cubanas con la anuencia de los cabrones de las Fuerzas Hambriadas y un traidor que fue el Sambo de Sabaneta, que nos dejó metido aquí a este colombiano, que es el que dirige los destinos de Venezuela al día de hoy y no se sabe dónde nació. Probablemente el carajo fue defecado por el huevo de un dinosaurio que vino en un platillo volador, porque si no se sabe dónde nació fue porque el carajo vinieron y lo cagaron o lo pusieron. Te copio. Mira, Gocho, tú sabes que yo le decía en estos días a un personaje que está viviendo acá y que no está precisamente pasando hambre, yo le decía, mire, nosotros nunca vamos a regresar a Venezuela, porque nosotros no somos como los judíos. Y no me voy a poner a hablar del Estado de Israel. Me refiero a que los judíos, cuando a mediados del siglo pasado, la década de los, estaban comiendo mierda por el planeta, los Rothschild, los Rockefeller, los que tenían plata, me ven acá, ¿tú qué eres? Panadero. Ok, aquí tienes, monta tu panadería. Y tú, zapatero, póngase a hacer zapatos. Los que tenían mucho, ayudaron a los que no tenían, y los judíos, los judíos en Estados Unidos son un bloque de poder. Nosotros a estas alturas deberíamos tener un senador y 2 diputados republicanos y otro demócrata en los Estados Unidos, 2 diputados acá en el Parlamento de los Diputados, en el Congreso de los Diputados en España. Y no los vamos a tener, ¿sabes por qué? Por gente como el señor López Gil, que es un sinvergüenza y una rémora, que toda la vida vivió del Estado venezolano y ahorita está viendo cómo coño vive de acá de los españoles. Porque quienes se han metido han sido a punta de la pasta que se robaron en Venezuela para metérsela a los partidos políticos para que luego los lleven a la Unión Europea, para hacer ese tipo de cosas. Mientras tanto, aquí en Madrid, nada más aquí en Madrid vivimos unos 120.000 venezolanos, de los cuales por lo menos 20.000, y creo que me quedo corto, están montados en una bicicleta haciendo delivery. Y otros tantos están montados, abogados, ingenieros, gente talentosa, estamos montados haciendo un Uber. Y esa gente, nosotros, los venezolanos, que somos una de las comunidades foráneas más importantes aquí en España, no tenemos ningún peso porque esas personas que tú mencionas simplemente siguen viéndose el ombligo, siguen en una ensoñación de cómo van a regresar a Venezuela esperando que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional dicte una sentencia contra Maduro, que la puede dictar mañana, pero jamás la van a ejecutar. Viven de eufemismo, ¿con quién? Viven del cuento, porque al igual que hicieron en Venezuela, que se convirtieron en grandes gestores de fondos que les mandaban desde afuera, ahorita hacen lo mismo, pero viviendo del cuento afuera. Y para lo único que ha servido eso ha sido para alimentar y para pagar los alquileres de 10.000 euros de sus pisos, de sus quintas en La Moraleja, que aquí le llaman chalet, y de sus pisos en el barrio Salamanca, que es el más exclusivo de Madrid. Eso es lo que son, no son más nada. Y mientras tanto, venezolanos con trabajos precarios aquí en España, cantidad de chicas venezolanas prostituyéndose en Barcelona, en Valencia, en Andalucía, en Madrid, y dándole gracias a Dios porque pueden mandarle 200 euros mensuales a sus padres y a los hijos que dejaron allá en Venezuela. Esa es nuestra realidad. Bueno, entonces fíjese una cosa. Por otro lado, vemos que la señora Machado, que recibió el voto favorable de el 95% de 2,5 millones de personas que se expresaron hace 2 meses, ya el régimen comenzó a rebanarla y para eso le mandó a capturar a sus 3 principales colaboradores. O sea, su núcleo... Una de ellas fue alumna mía. Su núcleo pequeño. Pero mi tesis es que si ya está demostrado que no tiene un coño que hacer aquí porque el ejercicio electoral es fútil. ¿Por qué? Bueno, coño, pues ¿cómo van a hacer un referendo la semana pasada donde no hay nadie? De verga había un portero en la escuela y salieron 10,5 millones de votos. Y en el mejor momento del Sambo, cuando sacó 8,5 millones, que supuestamente, porque también se lo robaron, pero usted veía las calles full y ahora sacaron 10,5 millones. Coño, vale, la verdad que lo que hicieron fue que multiplicaron a Gasparín por millones, porque eso fue lo que fue a votar. Entonces yo soy de la tesis de que la señora Machado tiene que identificar
cuál va a ser su aliado y largarse a buscar juegos. Y cuando digo que tiene que identificar es por qué. Porque yo estoy claro que Venezuela, cuando se planta como un suplidor seguro, no por PDVSA, sino por lo que tenemos debajo, pudiésemos ser aliados del Pentágono, no de la Casa Blanca, porque la Casa Blanca está jugando con los chavistas. Y hay que identificar cuáles son los otros socios que quieren jugar con nosotros e irse para allá a macollar para tumbar estos tipos. ¿Por qué? Porque la salida electoral se demostró que con esa mierda no gana ni Jesucristo, que usted lo reviva, le da una tarjeta y Jesucristo no le gana al bobo de Cúcuta. Esa es mi tesis. Quiero escuchar su opinión y nos quedan 2 minutos. Es que es peor, porque pensar que el CNE es reemplazar a 5 rectores y sus suplentes, de los cuales uno es un coronel del ejército, que fue el que montó toda la infraestructura electrónica, es una estupidez. El CNE es todo un funcionariado que tiene 20 y pico años haciendo lo mismo en el mismo sentido. Entonces, si tú vas a montar un proceso electoral donde todavía no sabes si vas a participar para, como digo yo eufemísticamente, generar escaladas de otro tipo, está bien. Pero si vas a ir para que te digan que sacaste los 2 millones de votos que tuviste en la primaria y yo tuve los 10 millones de votos que tuve en el referendo del Esequibo, que es lo que van a terminar haciendo a la luz de los acontecimientos, pues entonces, señora María Corina, si ese es el camino que usted ha decidido, que espero que no sea así, y ojo, yo con María Corina, teniendo enormes diferencias, no me meto, pero si ese es el camino que usted ha tomado, así como Guaidó terminó siendo una frustración más grande que Capriles, usted terminará siendo una frustración más grande que Guaidó. Bueno, pues, don Pedro, muchísimas gracias. Gracias a usted, yo soy de la tesis de que la señora tiene que afinar el lápiz para afuera, porque ya aquí el juego se acabó. Primero. Segundo, porque no tiene nada que demostrar. Ella es la líder de Venezuela, ella es la presidenta electa. Ahora, el tema de nosotros es cómo la juramentamos, y eso pasa por volarse, porque aquí no va a ser un toche, porque no la van a dejar jugar, o la van a rebanar, o le van a hacer una de Kennedy. Bueno, Pedro, un abrazo y nos conversamos en una futura ocasión. Un abrazo. Nos vemos, Gocho. Feliz día. Sí, señor. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.